Si les parece, recordando un poquito la predicación pasada, pues hemos visto a lo largo de estas semanas, pues todo el libro de Juan, y literal nos lo estamos comiendo así a bocados, despacio, versículo tras versículo. Y en lo personal, pues es una bendición recordar e irnos a ese nivel de detalle en el cual podemos ver, pues en sumo cuidado, la vida del Señor Jesucristo. Hemos visto desde los capítulos 1, que ahorita ya pueden ustedes consultarlos ya que vean los videos, pues su llegada junto con el cumplimiento de todas las profecías que nos mencionó Juan el Bautista, que de él estaban escritas. Hemos visto a los testigos durante todos estos capítulos hasta llegar a este capítulo 8 que vamos a terminar de ver el día de hoy. La realidad es que hemos visto todas las enseñanzas hasta ahorita del Señor Jesucristo. Hemos visto sus obras, hemos visto sus milagros. Y una y otra vez hemos visto afirmaciones que él hace respecto a su persona y lo que él demanda de tu vida y la mía. Eso es lo que hemos visto a lo largo de estos 8 capítulos que hoy iríamos concluyendo. Y el día de hoy llegaremos a una de las porciones más claras de las Escrituras en las cuales él afirma una vez más de manera directa quién es él y la esperanza que tú y yo tenemos si realmente hemos puesto nuestra confianza en su persona. Quisiera partir con un versículo que se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 12, que si tuvieran Biblia a la mano, se lo voy a leer como quiera aquí. Si tuvieran Biblia a la mano, es el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 12. Y dice así la palabra de Dios: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Si en verdad Dios nos confirma en su palabra, así de claro con este pasaje, que en ningún otro hay salvación, más nos vale llegar a este capítulo 8 realmente con la perspectiva clara de quién es el Señor Jesucristo. Más nos vale realmente estar seguros y convencidos de quién es su persona. ¿Por qué? Porque pues, si Dios afirma que debo de poner mi confianza en Él, pues más me vale estar seguro de todo esto, ¿no? Si voy a poner en Él mi confianza para mi eternidad, pues más me vale estar seguro de quién estoy hablando, ¿no? ¿Por qué? Porque tristemente hoy en día hay muchas opiniones y posturas respecto a quién es el Señor Jesucristo, y a lo largo de la historia ha habido muchas creencias diversas que han salido respecto a su naturaleza, su persona, su objetivo. Aún no sé si ustedes recuerdan, bueno, a lo mejor los que están un poquito más jóvenes que yo, tampoco estoy viejo, ¿no? Pero por ahí, pues cuando hablan en la secundaria de historia general, en la preparatoria, pues en los libros de texto nos hablan de un Jesús histórico, pues que la gente lo tacha como pues un gran maestro, una gran persona que habló cosas muy hermosas, muy bonitas, de amar a tus enemigos, no odiar a nadie. Y la gente en la historia lo considera como un hombre más. Otros lo nombran como un gran profeta, pero pues se quedan hasta ahí. Pero es en esta última parte del capítulo 8 donde una vez más él nos confirma quién es de su propia boca. Y después de escuchar y repasar sus palabras una vez más en este capítulo 8, tú y yo somos enfrentados a reevaluar cuál es nuestra relación personal con Él. Por lo cual quisiera que abrieran sus Biblias, ahora sí, en el capítulo 8, donde nos quedamos la semana pasada. Y por ahí, Chuy Montemayor la semana pasada y anteriormente el señor Ricardo y Eduardo nos platicaron, pues todo este capítulo 8, cuál es el enfrentamiento que tiene el Señor Jesucristo con las multitudes que vinieron con Él, especialmente de los fariseos que vinieron con Él a enfrentarlo, a retarlo. Vimos en las predicaciones anteriores que Jesús se encontraba en Jerusalén, en esta fiesta de los judíos, y vemos el objetivo por lo cual Él está ahí. La realidad es que no tenían necesidad, en un sentido de exponerse a que se burlaran, se rieran de Él, lo rechazaran, pero su objetivo es llevar directamente el mensaje para que tú y yo conozcamos de primera fuente qué es lo que Él te ofrece y quién es su persona. Vimos en los versículos anteriores de este capítulo 8, el Señor enfrenta a las multitudes a 3 realidades. La primera es que ellos estaban en tinieblas, que estaban en una ceguera espiritual, y que además por esa condición espiritual caída en la cual ellos se encontraban, ellos
estaban bajo condenación y además estaban bajo una esclavitud de pecado. Y ante cada excusa que ellos ponen y ante cada insulto que ellos responden, el Señor extiende su llamado de gracia, hablando una y otra vez lo que Él puede ofrecerles. Y es ahí donde recordamos en este capítulo 8, esto solamente como un resumen, recordamos en este capítulo 8 lo que Jesús dice en Juan 8:12, dice que Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y Juan 8:34 y 36, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavos del pecado. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. El Señor lleva su mensaje a ti y a mí, que tenemos esta misma necesidad que ellos. Pero tristemente la respuesta no es siempre la que esperamos. Ante tal grado de misericordia, muchas veces tú y yo respondemos de manera diferente. Pero ¿cuál fue la respuesta una y otra vez de esta multitud? Tú y yo la podemos seguir leyendo en este capítulo 8, donde nos quedamos. Juan 8, versículo 46 en adelante, dice así la palabra: ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Una vez que Jesús afirma el mensaje y comparte el evangelio y la esperanza que tenemos en Él, que Él es nuestra luz, que tú y yo no tenemos que buscar en otro lado, que Él es nuestra esperanza, que a pesar de que el pecado ha traído a nuestras vidas consecuencias, Él quiere librarnos y darnos una vida nueva. La respuesta de ellos siempre fue en contra, y no en un sentido lógico, racional para preguntar o querer inquirir más respecto a su persona, sino por el contrario, lo tachaban de ser un endemoniado, de ser un samaritano, y palabras y ofensas de este tipo, en la cual vemos la actitud del corazón en la cual ellos no estaban buscando la verdad. En contraste con otros hombres que buscaban la verdad, vemos a Nicodemo, por ejemplo. Él estaba haciendo preguntas, estaba inquiriendo. Entonces vemos una actitud totalmente distinta entre una persona honesta que está buscando al Señor y aquel que nada más está buscando excusas. Y al final no le queda más que llegar a los insultos porque no tiene ningún argumento. La pregunta de Jesús es muy simple. Si yo estoy mal, díganme en qué. Si yo he cometido algún pecado, díganmelo aquí enfrente, delante de todos, y podremos platicar al respecto. Pero si yo no he hecho nada equivocado, yo no he cometido ningún improperio, ninguna falta, ¿por qué ustedes no creen? Porque entonces la gente es puesta entre la espada y la pared a decidir conforme a la luz que recibe del Señor qué decisión toman en cuanto a Él. Y al final nada más hay dos sopas, porque uno puede llegar con muchas dudas y no pasa nada. El Señor puede responderlas. Pero el Señor llega hasta un punto de resolverte y de traer luz a tu corazón, en la cual o tú decides simplemente no quiero, o aceptar el regalo. Porque entonces no hay ninguna excusa que ellos le hayan planteado al Señor que sea racional, en la cual ellos quisieran indagar más respecto a Él. El Señor los enfrenta. Si yo he dicho algo equivocado, si he pecado o he hecho algo, díganme cuál es y díganme dónde está el problema. Pues Jesús llega al punto clave y central de sus vidas. El problema era no las dudas que ellos pudieran llegar a tener, porque las dudas no las puede resolver con la palabra. El problema de ellos era un problema del corazón. ¿Saben cuál es la respuesta de siempre de ellos? Versículo 48, Juan 8, 48. Respondieron entonces los judíos y le dijeron: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Ante la pregunta abierta del Señor Jesucristo de, a ver, pues si hay aquí algún argumento lógico, abierto, en la cual honestamente podamos platicar, que se pare uno aquí al frente y platique algo. Y la realidad es que ellos simplemente responden con insultos. Y así como los niños cuando se pelean y no tienen nada más que decir, y andan ahí maldiciendo a la mamá del otro, no, pues tu mamá también, pues eso no. Cuando uno se queda sin argumentos, ya llega y osa y peca de andar diciendo cosas que nada tienen que ver con los argumentos o la lógica, ¿no?
Llegan a un punto de decir, simplemente no te queremos en este punto, ¿no? Entonces, estar ellos hablando en una discusión racional y preguntando y cuestionando, llegan a un punto en el cual llegan a las agresiones y a las descalificaciones, porque ellos no estaban buscando la verdad, simplemente cuando una persona se ve descubierta y el Señor te muestra tal cual eres, pues lo tildas de loco o te enojas y pues empiezas con argumentos que no tienen nada que ver, ¿no? Pero ante los insultos y ante los agravios que el Señor recibe, muchas personas, y a veces tú y yo estamos en la tentación de irnos, decir, bueno, pues que ahí que se quede, ¿no? Hablando con la mano, ¿no? Pues ahí, como dijeron Jacobo y Juan, ahí que les caiga 2 rayos del cielo y que se los lleve el Señor. Pero esa no fue la respuesta del Señor. Tú y yo podemos tener esa actitud cuando nos agreden, pero la realidad es que aún en estos momentos de contradicción de estas personas, de persecución o de agresión de estas personas, el Señor responde de 2 maneras. Responde con la verdad y con un llamado de gracia. Si el Señor fuera como nosotros, yo creo que hace mucho se nos hubiera acabado la paciencia. Pero bendito Dios que es un Dios de gracia. Y Él les responde en el versículo 49 al 50. Respondió Jesús, yo no tengo demonio. Antes, honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria. Hay quien la busca y juzga. El argumento de ellos es que Jesús estaba buscando una posición que Él mismo se está dando. Como si Él mismo se estuviera echando flores o Él mismo estuviera buscando algún beneficio propio. Como si Él quisiera quitarles el lugar de honor que ellos tenían en la nación y se pusiera Él, quitarles sus riquezas o lo que ustedes quieran, y al final Él propiamente, o sea, individualmente, tomar un lugar que no le corresponde. Eso lo están acusando. Pero la respuesta del Señor es totalmente diferente y nos muestra realmente cuál es la actitud de Jesús y cuál es la razón por la cual Él vino. Ellos acusan a Jesús de querer tomar lugar de honra y tomar gloria, sin entender que realmente si quisiera la honra y la gloria y evitarse tratar con gente así, que nada más lo están ofendiendo, lo están maltratando, pues primeramente no hubiera venido a morir. ¿Estamos de acuerdo? Dice Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ellos no habían entendido en absoluto a qué venía Jesús. Él no venía en su primer venida a tomar el trono, ni a tomar ninguna honra, ni ninguna gloria, más que venir a despojarse para venir a darnos a ti y a mí una esperanza viva. El problema es que ellos estaban viendo a Jesús como alguien que les iba a quitar sus intereses, su posición. Cuando por el contrario, Cristo en su primera venida vino a servir. Si él hubiera querido buscar su honra y su gloria, se hubiera quedado en el cielo, donde tenía todo. Pero dice la palabra en este capítulo de Filipenses, que él siendo Dios, se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo y se hizo semejante a ti y a mí. Si tuviéramos una escala y hablando dónde está él y dónde estamos tú y yo, él sin dejar de ser Dios, al venir a tomar un cuerpo humano, bajo muchos niveles. Si fuera como una escala, imagínate cuántos niveles no bajó, en un sentido, si habláramos así. Él siendo Dios mismo, estando en el cielo, con todo su poder y todo su privilegio, se despojó y tomó un cuerpo humano de debilidad como el tuyo y como el mío. Para que Él venga a presentarnos, a darnos un regalo y que tú y yo lo tratemos así. Y déjame te digo algo, eso a Él no le importó. Porque aún estando en forma de hombre, dice, decidió humillarse aún más, llegando a ser obediente hasta la muerte y muerte de cruz.
Jesús dice, yo no busco mi gloria, yo busco la gloria de mi Padre, y la gloria de mi Padre es obedecerlo. ¿Obedecerlo en qué? En que Él iba a venir a tomar tu lugar en esa cruz del Calvario por nosotros. Lo están acusando de tomar un lugar que no le corresponde, cuando por el contrario, Él vino a tomar el lugar que a ti y a mí sí nos corresponde, que era el de morir. Pero ellos no están agradeciendo ni están valorando quién es el Señor Jesucristo. Por el contrario, lo acusan de cosas sin sentido y como si fuera un hombre endemoniado bajo el poder de Satanás, cuando por el contrario, ellos habían visto en sus obras y en su palabra todo el poder del Señor y han visto su misericordia y el cuidado que Él tenía. Y adicionalmente, cuando Él les pregunta qué pecado, ninguno le pudo decir nada en la cara. Entonces, ¿qué necesidad tenía el Señor de venir a hacer todo esto? La realidad es que ninguna. Porque a ti y a mí no nos debía ningún favor, sino por el contrario, Él decidió en su misericordia venir a rescatarnos, despojándose a sí mismo, tomando forma de siervo, estando en condición de hombre y humillándose hasta la muerte y muerte de cruz. Yo no busco mi gloria, dice Jesús, sino yo busco hacer la voluntad de mi Padre. A ese que ustedes no conocen, es la voluntad que yo vengo a cumplir. Y en esa voluntad, amigo mío que me escuchas hoy, amiga mía, en esa voluntad, Él consiguió tu salvación y la mía. Para Dios poder rescatarnos, Él tuvo que ofrecer a su Hijo Jesucristo. Y Él voluntariamente estuvo dispuesto a venir a ocupar tu lugar y el mío, para que tú y yo pudiésemos tener esa comunión con Él. Esa comunión de la cual vimos al inicio de este capítulo 8, que ellos no tenían, que si ustedes mueren en sus pecados, dice Jesús, ustedes van a morir. Yo he venido a cumplir la voluntad del Padre para darles una esperanza. Cuando Él está platicando, está a algunos meses de su crucifixión. Pero ¿sabes cuál es la esperanza que tú y yo tenemos? Para ti y para mí, eso es algo que Él ya vino a cumplir. Dice Juan 8:51, es el que sigue, dice, de cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. A la luz de la obediencia de Cristo a su Padre, de venir a pagar por nosotros, la esperanza que Él nos regala es una esperanza viva, que Él ha comprado para ti y para mí por medio de su sacrificio, una salvación segura. Él no vino a quitarnos nada, sino por el contrario, vino a darnos una esperanza viva y real en la cual tú puedes descansar el día de hoy. Él quiere ser tu luz y como vimos Juan 8:12, Él es la luz del mundo y Él no quiere que andes en tinieblas, sino quiere darte el caminar hacia un nuevo rumbo. Él quiere librarte de tu pecado, porque si el Hijo te libera, serás verdaderamente libre. Él quiere que no cargues más con las consecuencias de tu pecado, sino quiere darte libertad. Pero además de esto, quiere darte una esperanza viva para que el día que tú mueras, sepas dónde estás, tu alma y tu espíritu, a dónde van a ir. Y tengas esa esperanza y esa tranquilidad que independientemente de lo que pase con tu vida aquí, tú y yo tenemos un propósito y una eternidad segura con Cristo. Tristemente, a través, y se lo digo yo en lo personal, por esta pandemia, he escuchado muchas personas pues, que han partido de este mundo. Muchas de ellas por el COVID, otras de ellas por otras enfermedades. Pero es a través de estas situaciones en las cuales realmente Dios nos hace conscientes de la fragilidad de nuestra vida. Y como dice la palabra, pues que ahorita estamos aquí y en la tarde estamos con la flor de la hierba, que sale el sol y se seca y ya no está. O como la neblina, dice el Señor, que es nuestra vida, sale el sol y desaparece. Y en lo personal, a veces ustedes y yo, esperando que los que nos escuchen se sientan aún jóvenes, pues tenemos, estamos aquí, ¿no? Pero pensamos que tenemos la vida asegurada o tenemos la vida por delante, sin entender que de un momento a otro, sea esta enfermedad, esta pandemia o cualquier otra, nos hace replantearnos
¿Hacia dónde vamos a ir? Pero es aquí donde el Señor nos recuerda que el verdadero creyente no tiene por qué temer aquello, sino por el contrario, Dios le ha regalado una esperanza firme en la cual descansar y en la cual toda persona que dice Jesús, que guarda mi palabra, cuando Jesús dice guardan mi palabra, se refiere al mensaje que Él está compartiendo, en el cual Él señala que Él es suficiente. El que guarda mi palabra nunca verá muerte. Claramente no está refiriendo Jesús a una muerte física, porque Él mismo iba en unos cuantos meses a padecer eso en el Calvario. Él está hablando del problema principal tuyo y mío, que es un problema del corazón, en la cual si tú y yo estamos en Cristo, tú y yo tenemos una esperanza real. Y que de todas esas personas que han descansado en el Señor, tú y yo tenemos la esperanza de un día reencontrarnos con ellas. Y esa es la esperanza que un Dios vivo, que Él es la luz, y es el que nos puede dar libertad, y que además cuida nuestra vida, aún más allá de la muerte, el que viene a presentarte y darte este llamado de gracia. Tristemente, ¿cuál es la respuesta? Juan 8, 52 y 53. Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Otra vez la burra al trigo. No sacaban de otro argumento más que el mismo, ¿no? Entonces entendemos que cuando dicen, hay patadas de ahogado, pues sí, cuando no tiene nada que decir, pues sacamos otra vez lo mismo de siempre, ¿no? Es como aquellos que se pelean y se andan acordando, no, pero pues que tú me dices, pues puros argumentos de ese estilo, ¿no? La respuesta del Señor de esos insultos que le hicieron, Él hace un llamado de gracia. Y ante ese llamado de gracia, ellos una y otra vez rechazan la misericordia que el Señor les ofrece. Dijeron ellos, Abraham murió y los profetas. Y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Y los profetas murieron. ¿Quién te haces a ti mismo? Nuevamente, así cuando Jesús habló con la mujer samaritana, por ejemplo, ustedes podrán recordar Juan capítulo 4, respecto al agua viva, y Juan capítulo 6, respecto al pan de vida, y respecto a este capítulo 8, la luz del mundo. Jesús está refiriendo a cosas físicas o está refiriendo a algo espiritual del corazón. Entonces la pregunta hasta es absurda. ¿Abraham murió? Sí, pero Jesús no está hablando de esa muerte. Está hablando de esa muerte espiritual en la cual tú y yo en nuestro pecado nos encontramos separados de Dios. Y donde empiezan los retos, ni siquiera es una pregunta honesta, empiezan los retos. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham? ¿Eres mayor que los profetas? ¿Más que Moisés? ¿Más que cualquier otro profeta? Elías o los que quieras. ¿Tú quién te haces a ti mismo? Y esa es la pregunta del millón con la cual vamos a cerrar este capítulo. ¿Quién rayos eres tú? ¿Quién te crees? La respuesta nuevamente es, dinos. Claro, si lo escuchábamos por primera vez este mensaje, diríamos, bueno, es que realmente no habían conocido ni escuchado la evidencia, ni visto los testimonios, ni visto los milagros. Pero a la luz de estos año y medio, casi 2 años que él lleva predicando, realmente es una pregunta necia. Porque tantas veces ya lo había dicho él. Pero Jesús, nuevamente en su misericordia, les explica con plena paciencia y pleno amor quién es Él. Entonces ellos dicen, ¿quién te crees? ¿Quién te haces a ti mismo? Como si Él mismo estuviera ocupando un lugar propio. Y déjame te digo algo que menciona la palabra. Vamos a leer Juan 8, 54 y 55, que es el que sí, que dice, respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios, pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Ellos pensaban que Jesús mismo se estaba poniendo en un pedestal
Cuando ya vimos primeramente que vimos humillación. Él dejó donde él estaba, dejó la gloria para venir a tomar un cuerpo humano, para venir a ocupar nuestro lugar. Pero ¿sabes algo? Ese mismo Jesús, que es uno con el Padre y que vino a humillarse para cumplir nuestra salvación y que murió en esa cruz del Calvario, es el mismo al quien Dios ha exaltado y le ha dado toda gloria y todo honor y todo poder. Porque aunque en su primera venida, ya lo mencionamos en Filipenses, vino a ser un siervo, es el mismo que Dios ha puesto ahora como Señor. Dice Filipenses 2, del 5 al 11. Ya leímos del 5 al 8, vamos a leer del 5 al 11 otra vez. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. El Señor mismo vino a humillarse, pero después que Él cumplió su misión contigo y conmigo, el Padre lo exaltó hasta lo sumo. No es Él el que se pone en una posición de honor, es el Padre mismo que lo glorifica después que Él hubo padecido por ti y por mí hasta la muerte sin tener que hacerlo. El plan de Dios para el hombre fue glorificar a Cristo después que Él hubo pagado por tus pecados y los míos. Por lo cual, el rechazar a Cristo no es rechazar a un hombre común y cualquiera, sino aquel que descendió del cielo siendo Dios mismo y a quien Dios ha puesto el día de hoy como Señor y Cristo. Dice Isaías 53, 10 al 12, que después de que Cristo murió, y es donde vemos en Isaías 53 su muerte, que todos nos hemos descarriado como ovejas y cada cual se apartó por su camino. Dice Isaías 53, 6. Me voy a brincar al 10 y 12. Dice Isaías 53, 10 al 12. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación o en pago por el pecado, él verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores. El pasaje con el que iniciamos es que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo que Dios haya dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y es donde vemos que Jesús mismo dice que Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por Él. El camino de la salvación está tan claro en el Señor Jesucristo, pero así de claro como su salvación está el de su señorío, en el cual Él no es alguien cualquiera, Él es Dios y Dios lo ha puesto como Señor tuyo y mío. Gusta a quien le guste y pesa a quien le pese, porque dice la palabra que yo publicaré el decreto, dice Salmo 2. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Dios ha sentado a su propio Hijo a su diestra y lo ha puesto como Señor. Entonces él no tuvo que buscar su propia honra. A Él, por salvarnos a ti y a mí, Dios lo ha puesto como Señor y Cristo. Entonces la respuesta de Jesús es, ¿quién te crees? ¿Mayor que Abraham y mayor que Moisés y mayor que los profetas? La respuesta es sí. Y no porque yo haya buscado mi propia honra. El Padre es el que me la da, el Padre es el que la busca por mí. Porque no hay nadie más digno de honra que aquel que un día estuvo dispuesto
a padecer por los culpables, a morir por los pecadores como tú y como yo, sin ni siquiera tú y yo merecerlo. Esa es la gloria que merece el Señor Jesucristo. Y es donde Jesús lo está invitando ante los insultos nuevamente. Juan 8:56 los enfrenta a otro llamado de gracia. ¿Tú te crees mayor que Abraham? Juan 8:56. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Lo que Jesús está queriendo enfatizar aquí es mostrarles que así como Abraham tuvo una esperanza viva y real, esa esperanza viva y real se encontraba en él. Abraham, vuestro padre, se gozó que había de ver mi día. Si ustedes han oído un poquito de la vida de Abraham, lo podemos encontrar desde el capítulo 12 de Génesis. Vemos que Dios le hizo a Abraham una promesa. Dios lo saca de esa nación pagana, de Ur de los Caldeos, y lo saca para cumplir en él un propósito. Lo saca de la influencia pagana del mundo y lo escoge para cumplir en él su propósito, en el cual Dios le iba a bendecir y además a través de sus descendientes Dios iba a bendecir a todas las naciones, porque a través de sus descendientes viene esta nación de Israel, en la cual es el público que Jesús tiene ahí enfrente, y a través de esta nación de Israel Dios iba a enviar a nuestro Salvador. Génesis 12 nos dice que Jehová le había dicho a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te voy a mostrar, y voy a hacer de ti una nación grande, y te voy a bendecir, y voy a engrandecer tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Abraham escuchó el mensaje y tuvo un llamado de parte de Dios. ¿Y qué hizo él? Obedeció. Dice Hebreos capítulo 11 que por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y dice que habitó ahí como extranjero. Él solamente tuvo en su mano una promesa cuando salió. Pero ¿cuál es esa promesa? Pues sí, una promesa en el corto plazo para Abraham fue que él iba a tener un hijo. Pero una promesa hacia adelante, la cual él estaba esperando. Él esperaba una eternidad, una vida nueva, una nueva ciudad. Dice Hebreos que él esperaba una ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y dice Hebreos 11:13 que él murió conforme a la fe, mirando hacia adelante esa esperanza de la vida eterna, sin haber recibido lo prometido. Lo único que recibió en el tiempo presente él fue el nacimiento de su hijo Isaac. Pero con eso fue suficiente para él, para, como dice Hebreos, mirarlo de lejos, creerlo, vivirlo, saludarlo y confesando que él aquí estaba de paso. Jesús le está queriendo mover al público que lo está escuchando a tener la misma esperanza que Abraham tuvo. Porque Abraham claramente murió sin recibir lo prometido en su totalidad. ¿Por qué? Porque él anhelaba, dice Hebreos, una promesa mejor, una vida mejor. Para él, el ver a aquel que un día iba a venir era suficiente para entregar su vida, obedecer al Señor y dejar que el Señor obrara su propósito en él. A la luz que era mucho mejor lo que Dios tenía para él que lo que él tenía aquí en este mundo. Por lo cual dice Dios que él no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque Dios les ha preparado una ciudad. Y de esa es la esperanza que tú y yo tenemos. No solamente que no veremos muerte, sino como Abraham, una esperanza de estar con el Señor. Y a pesar de que este mundo día a día se destruye, tú y yo tenemos una certeza de que nuestra vida va a estar en la presencia del Señor. Este es un llamado de gracia. Ustedes están hablando de Abraham como su padre. Ustedes deberían de tener la misma esperanza que él tuvo, les dice a los judíos. La fe verdadera movió a Abraham a la obediencia.
Y él siguió avanzando en todas las pruebas que pasó en su vida porque tenía puesta una esperanza firme en aquel que un día vendría. Y a pesar de los insultos que Jesús recibe, él está haciendo su llamado de gracia, haciéndoles recordar las escrituras, recordando la promesa a Abraham y que él era quien podía cumplir esa promesa, que venía a cumplir esa promesa hecha a Abraham. Lo que Abraham lo mantuvo en sus días grises con gozo es el haber puesto su mirada en la promesa. Y esa es la esperanza a la cual el Señor Jesucristo nos invita a ti y a mí el día de hoy. Una esperanza en la cual, aunque este mundo pasa con sus deseos, el que hace esa voluntad de Dios y acepta esa voluntad de Dios va a permanecer para siempre. Ellos le replicaron y se burlaron otra vez, como es costumbre, sin argumentos, burlándose. Juan 8:57. Entonces le dijeron los judíos, aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Tienes como 30 años y me dices que ya sabes qué quiso Abraham, qué pensó y en qué tenía su esperanza Abraham. Pues otra vez la pregunta, ¿quién te crees? Y es aquí donde Jesús concluye la más grande revelación de este capítulo. Versículo 58. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Hay gente que afirma que Jesús nunca declaró abiertamente respecto a su deidad. Pero por el contrario, como ya hemos visto en tantos pasajes en estos 8 capítulos, aún en este que estamos leyendo, aquí una vez más él afirma quién es él. Y él está hablando claramente a los judíos que él es Dios. Tan es así que a los judíos les quedó claro que el siguiente versículo es que ellos agarran piedras. Realmente se enojaron por lo que les dijo. Ellos estaban acusándolo de ser un blasfemo. Y la pena para un blasfemo para ellos era apedrearlo. El problema es que no llegaron con argumentos como para acusarlo con alguna causa, razón al respecto. Pero él está afirmando de manera clara quién es él. Dice, antes de que Abraham, ese que ustedes conocen, comenzara a existir, porque así como ustedes y como yo, pues tuvimos una fecha de nacimiento y un poquito antes, unos 9 meses antes, una de concepción. Ustedes y yo sí tenemos una fecha de inicio. Pero Jesús les afirma a ellos, aún antes que Abraham fuese, yo ya soy. Él está afirmando que aquel que es desde el principio, que hizo todas las cosas, del cual hablamos en Juan capítulo 1, en quien estaba la vida y él es la luz de los hombres, que creó todas las cosas para su gloria. Es aquel que te viene a ofrecer la salvación y te viene a ofrecer la misma esperanza. Ellos estaban burlando de él, pero él está siendo muy claro respecto a lo que él puede ofrecer. Si él fuera un hombre común y cualquiera, claramente todas las afirmaciones que él haría no tendrían sentido. Entonces, ante lo que él está afirmando, solamente hay 3 respuestas que tú y yo podemos tomar. O él está completamente loco, está afirmando cosas sin sentido, pero pues a la hora de debatir, pues nadie tiene ningún argumento en el cual hablar con él. Okay, creo que esa opción no suena tanto. O 2, él está diciendo puras mentiras y puras onceras y está afirmando cosas que no son verdad. Esa sería la segunda opción. Pero a la luz de la evidencia y de los milagros y de las escrituras y del testimonio de los apóstoles y el testimonio de la gente y de los sanados y de los que escucharon la predicación, hay suficiente evidencia para llegar a una tercera conclusión. Es que él está afirmando quién es él, porque realmente él es ese Dios encarnado, del cual ya estaba escrito que había de venir. Dice la palabra en Salmos 92, que antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Y eso es lo que el mismo Señor Jesucristo está afirmando de sí mismo. Yo soy Dios y mi Padre me ha puesto como Señor. Jesús mismo de su propia boca está afirmando esto. Y ante esta verdad,
Es a ti y a mí que nos toca tomar una decisión. Tú me podrás decir el día de hoy, no, yo sí creo lo que Jesús me dice de él mismo. Pero dice Mateo 7:21, no todo aquel que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Si realmente creyéramos en un Jesucristo como Dios y como Señor, ¿realmente estaríamos viviendo nuestra vida como la vivimos ahorita? Si el Señor mismo se te parara enfrente en esta tarde, ¿qué le dirías? ¿Realmente le estás dando a Él su lugar como Dios y Señor? ¿O somos de los que hablamos de, ay, Señor, como por costumbre o como por tradición? Porque toda la vida a lo mejor has escuchado la palabra, te has acercado a la iglesia, te han hablado de Cristo, pero es muy diferente realmente reconocer en tu vida su señorío de dientes para afuera o cuando realmente tú lo estás obedeciendo. Es en nuestra obediencia al Señor donde realmente se refleja el Señor, Señor, si realmente está en nuestro corazón. Cuando el Señor nos afronta a esta realidad de su señorío, hay una decisión que hay que tomar, porque muchas veces el Señor tenemos que llegar a este capítulo para recordarnos hacia dónde nosotros estamos controlando y llevando nuestra vida. Tú puedes haber decidido que quieres ser salvo y que Jesús te perdone. Pues yo te digo, amigo mío, que todo eso es lo que todo el mundo quiere. Todo el mundo se quiere ir al cielo. Pero no es hasta que tú vienes a un Jesús como Señor y Dios, cuando tú puedes recibir de Él el perdón de pecados que Él te ofrece. Dice la palabra en Romanos 10:9 y 10, que tanto hemos escuchado, que si tú confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Dios está afirmando en este pasaje de Romanos 10:9 y 10 que Él quiere salvarte y que hay salvación para ti el día de hoy si tú estás dispuesto. Pero hay un paso en el cual tú tienes que reconocer a Jesús como lo que es Él. No solamente la parte que te conviene y te agrada, sino su señorío y su deidad en tu vida. Que si tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, cuando tú realmente haces esto de corazón, no puedes decir, Jesús es el Señor de todos, pero mío no, porque yo hago lo que se me pega a mi gana. Eso no tiene ningún sentido. Jesús de todos y Jesús no mío, ese no es Jesús para ti de nada. No puedes ser el Señor, Él, el Señor de todo, y tú y yo no, y pensar que Él tiene una cabida o un espacio en tu corazón. Por el contrario, que si tú confiesas con tu boca que Él es el Señor de tu vida y le das la oportunidad de serlo, de dirigir tus pasos, porque crees en tu corazón que Dios la levantó de los muertos, porque crees que Él es suficiente, porque crees que Él te ha dado una nueva vida, que puede darte una nueva vida, que Él la ha pagado por ti. Ese es alguien al cual el Señor puede darle su salvación y te puede hacer nacer de nuevo el día de hoy. Porque con ese corazón se cree para justicia y con tu boca tú lo confiesas a Él para salvación. Porque a quien confesamos es a Jesús como Señor y Salvador. No nomás la parte que a ti y a mí nos gusta. Porque sí queremos que Jesús nos salve, pero haciendo nuestra propia voluntad. Ese no es el mensaje que predicaron los apóstoles, sino un mensaje en el cual tú tienes que tomar una decisión respecto a qué quieres de Él en tu vida. Es cuando recordamos esta señoría del Señor que somos enfrentados a revaluar esta comunión con Él. Y que tú te respondas a ti mismo el día de hoy hacia dónde has estado caminando. Porque si Él te está mostrando que Él ha hecho todo por ti y Él quiere ser tu luz y quiere librarte de tu pecado y te promete que te da una esperanza para la eternidad en la cual no tienes que temer más a la muerte, porque Él ya pagó todo esto por ti por medio de su humillación en esa cruz. Él nada más te hace un solo llamado. Y con este versículo final quiero terminar este mensaje. Proverbios 23:26. Que si tuvieras Biblia ahí a la mano, quisiera que lo leyeras. Proverbios 23:26 dice así:
Dame, hijo mío, tu corazón y vean tus ojos por mis caminos. Un Señor que estuvo dispuesto a amarte y dejando todo por ti, renunciando a todo para venir a sufrir y a padecer todo esto. Él es el que en su misericordia te hace el llamado de venir a Él voluntariamente. Dios ha hecho a Cristo como Señor, pero es cuando tú voluntariamente le entregas tu vida que tú puedes experimentar esto el día de hoy y esta salvación que Él te ofrece. Basta de palabras vacías y ve al Señor. Deja de pelear y dale la oportunidad al Señor que tome tu corazón y que realmente le des sentido a tu vida como Señor de tu vida. Y si les parece, voy a orar para terminar. Padre Celestial, Señor, reconocemos, Padre, que hemos pecado contra ti, Señor, que no merecemos esperanza alguna, Padre. Somos conscientes que tantas veces nos has mostrado tu misericordia, Padre, y tantas veces nos hemos resistido, Señor, a tu gracia, Señor, a tu llamado de amor, Señor. Pero yo te doy gracias, Señor, porque un día enviaste a Cristo, Señor, sin nosotros merecerlo, Padre, para ofrecerlo por nosotros, Señor. Y Él estuvo dispuesto a dejar todo, Señor, para venir a tomar nuestro lugar, Señor. Yo te pido, Padre, que tú nos hagas conscientes, Señor, y nos hagas valorar el precioso regalo que tú nos has dado en Él, Señor. No para andar con sentimentalismo, Señor, sino para genuinamente descansar en Él nuestra vida, Padre. Así como lo hizo Abraham, Señor, que tuvo la esperanza puesta en Él, Señor. Te pido, Padre, que tú obres en este mensaje, Señor, que obres en nosotros para entregarte nuestra vida de manera voluntaria, Señor, y que podamos experimentar en nosotros, Señor, tu poder, Señor, y tu gracia. Porque es lo que te pido en esta hora, Señor, únicamente por Jesucristo, tu Hijo amado. Amén, Señor.